Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos frente a nuestro cuarto encuentro, o quinto, o sexto, ya perdí la cuenta, porque en realidad este material que ha desarrollado EDEMI para toda la iglesia y para los que nos están viendo, tiene como finalidad justamente nutrirnos en un estudio sistemático, completo y profundo de todos los que son los escritos del apóstol Pablo. En esta ocasión, justamente la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Quisiera hacer este preámbulo antes de concluir el estudio. En realidad no vamos a desarrollar la totalidad del estudio en esta ocasión, simplemente vamos a finalizar en el capítulo 2. Ustedes sabrán, como estuvieron leyendo, justamente que tenemos 4 capítulos para desarrollar, pero necesitamos tener 4 encuentros más para poder desplegar todo lo que es el análisis de las Escrituras. Así que hoy nos vamos a centrar en este capítulo 2 y vamos a tratar de darle a estos 4 encuentros un cierre inicial y dar la apertura quizá para la continuidad del estudio de este libro. Ya nos encontramos, cuando comenzamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a Filipenses, nos encontramos casi con una nota romántica. Esto es como el matrimonio. ¿Vieron cuando formamos el matrimonio con Moni y otros tantos de ustedes que formaron su familia? Tenían ilusiones, color de rosa, las mariposas. Bueno, vienen los días de calor, las mariposas se caen, todo lo que es la alegría, y comienza la realidad de la etapa que hemos comenzado a transitar en esta relación. La vida espiritual también a veces comienza con un fuerte impacto de una transformación de una vida, la cual vivíamos, y a partir de Cristo comienza a tener nuevas expectativas. El tema es cuando las expectativas que desarrollamos a partir de Cristo son muy altas y no son bien asimiladas en esta vida terrenal que nos toca vivir. ¿Cómo conjugar lo espiritual, que solamente se ha de discernir, como dice la Biblia, de manera espiritual? Y cómo eso hacer que se viva en nuestro diario andar aquí. ¿Cómo hacer todo eso? ¿Cómo hacer o cómo entender? Por eso es que tenemos este ejemplo extraordinario en el capítulo 2 sobre Jesucristo como Señor, el cual se despojó de la gloria. Y dice así, voy a dar lectura porque justamente nos va a ayudar a entender algunos de los conceptos que el apóstol Pablo intentó transmitir. El título en nuestras Biblias, al menos en la edición Reina Valera, dice humillación y exaltación de Jesucristo. Parece una antítesis, la humillación para que haya exaltación. Por lo tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda, ni tampoco por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sigue después el capítulo, pero el primer título es Jesucristo es el Señor. Pablo introduce justamente con el modelo supremo, Jesucristo, el Hijo de Dios, la humillación, la exaltación. El primer llamado del apóstol Pablo justamente es a la unidad. Él ve por el contexto histórico y situacional de la iglesia en Filipos
dos realidades. Usa un término muy fuerte que más adelante en el capítulo 3 va a hacer mención, que es cuídense de los perros. Una palabra horrible, feísima, imagínense, que nos llamen de esa manera, parece que fuese un insulto, pero utiliza esta palabra, quizá tenemos que entenderlo dentro de lo que es el contexto cultural, de los usos y las costumbres en los tiempos bíblicos. Este término significa ni más ni menos que cuídense de los malos obreros. O sea, obreros que habían experimentado el llamado de Jesucristo, pero estaban trabajando para sí y no para el Señor. Esta es la diferencia que el apóstol Pablo quería dar a conocer. Habían surgido dentro de lo que era esta iglesia naciente aquellos famosos judaizantes que creían en Jesucristo, pero hacían que aquellos que no se habían circuncidado, que tomaran esta práctica que identificaba al pueblo judío, que lo hicieran como una práctica, que guardaran el sábado y que guardaran algunas costumbres de la ley, que había sido de alguna manera no anulada, porque Jesús dijo, yo no vengo a abrogar o a anular la ley, sino a hacerla cumplir, pero ellos querían que se cumpliesen ciertas leyes ahora en la dispensación de la gracia. Así que, por lo tanto, Pablo, que advierte esta situación y usa términos muy fuertes, porque si alguno osa, dice, tiene la valentía de predicar a otro Cristo y no al Cristo crucificado, es anatema, o sea, es un contrario a lo que es el propósito de Dios. Por lo tanto, esta carta que comienza con el romanticismo de una relación afectiva entre el apóstol Pablo, también tiene la característica de poner una advertencia, pero tomar el modelo de Jesús. Por lo tanto, la Biblia utiliza mucho en algunos pasajes de las cartas de Pablo la exhortación. Aunque esta carta se presenta como una carta amigable, inspiradora, el tema central es el gozo. El gozo en las diferentes esferas, como hemos visto en el capítulo anterior, en la intercesión, en la oración, en el amor, en la comunión, en el servicio. Acá nos encontramos que Pablo advierte algo ya en el mundo espiritual y dice justamente, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo de alguna manera está diciendo, yo trabajé con ustedes, les dejé las pautas claras, pero ustedes ahora deben asimilar la nueva etapa que tienen en Jesucristo. Deben sentir lo mismo que sintió Cristo, el cual se despojó de la gloria del Padre y se hizo obediente y se humilló para estar con nosotros. Otro de los temas es nada hagan por contienda ni por vanagloria. Evidentemente, muchas personas en el cristianismo, todos corremos al riesgo, cuando digo todos, es todos sin excepción, desde pastores hasta los que comienzan sus primeras etapas. La ambición y el egoísmo forma parte a veces de la esencia del ser humano y es un peligro latente a veces cuando queremos figurar, ser reconocidos, tener cierto tipo de prestigio social, cosas que son sutiles, que son vanaglorias de la vida, que son transitorias, pero que nos juegan una mala pasada porque no es el parámetro que se exige ahora en la vida cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo se encarga, como si fuese un bisturí, poner claramente que esto no es parte, no hay unidad en esto cuando uno tiene una aspiración que es muy fuerte y sobresaliente y desplaza lo demás en el propósito que Dios tiene. Este es el deseo de manera personal, dice Pablo. El prestigio muchas veces es una mancha en la vida de las personas. El prestigio se ha conseguido por el esfuerzo, la profesionalidad, un médico destacado, es prestigioso. Pero si hay algo de error, lo desprestigia, le quita de escena y todo lo que acumuló puede ser en un segundo desvanecido. De la misma manera, Pablo se encarga justamente de poner estas dos figuras muy claras. La humillación que tuvo Cristo, el despojarse, después vamos a ver los términos que se utilizan, las 5 advertencias que tiene el apóstol Pablo y las consideraciones que deberíamos tener presente para no manchar nuestra reputación siendo ahora cristiano.
El primer aspecto que el apóstol Pablo tiene presente es las consideraciones, es mantener la unidad. El hecho de que estamos en Cristo debería ser uno de los focos centrales, mantener la unidad. Esto es una de las características, mantener la unidad. No se puede andar en desunión con los demás y en unión con Cristo. No podemos ser partícipes de cosas desagradables y pretender caminar con Cristo y ver resultados positivos. En esto me voy a detener ya más en un corazón experimentado, que todo tipo de raíz de amargura, toda situación no resuelta, no trae fruto a la vida de la iglesia, ni tampoco de manera personal. Y si alguien tiene la osadía de creer que las cosas pueden prosperar, no es así. Pablo se encarga justamente de erradicar la falta de desunión. Y cuando está diciendo desunión, si hay desunión en las relaciones fraternales, entre hermanos o personas, en realidad es que, no quiero hacer un juicio de valores, pero es que hay algo que se perdió en la relación con el Señor. Yo recuerdo cuando era chico que cantaba una canción que decía: el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Terrible. O sea, es como que hay un principio que se tiene que dar. Yo no puedo ser un proclamador de Jesucristo porque en realidad no es la esencia de Él la desunión. La unión que se da justamente en Jesús es porque Él dio el ejemplo de la humillación frente a todos aquellos que no podían entender. Pero Él, sin embargo, como un cordero, enmudeció, se cayó y fue llevado al matadero, fue a la cruz por amor de la humanidad que no podía entender cómo vincularse nuevamente con Dios. Y Jesucristo fue ese puente perfecto, fue el expiador, fue el que justificó nuestra antigua manera de vivir, fue el que nos redimió con la sangre, que quiere decir que nos cubrió porque no podíamos tener acceso al Padre por nuestra falta de santidad, tal cual lo hemos visto anteriormente, porque hemos sido llamados a ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y evidentemente estos 5 fundamentos que pone el apóstol Pablo es un fundamento que va a fondo, y esta es una palabra que para aquellos que estamos en Cristo hace muchos años es una buena reflexión en medio de este tiempo que nos toca vivir. Otro de los aspectos que destaca Pablo en estos principios es el poder del amor cristiano que debe mantener la unidad. Por eso es que en el preludio anterior dije el amor de Cristo en 1 Corintios 13 dice: es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no se envanece, no hace nada indebido. Ese es el amor perfecto de Dios, pero es el amor que Él quiere trabajar en nosotros. Entonces, ese amor, si habita en nuestros corazones y en nuestras vidas, hará que se mantenga la unidad. ¿Por qué? No busca lo suyo propio. No es egoísta, como decíamos anteriormente, no quiere ser figuretti, no quiere estar en el escenario principal, sino que se esconde detrás de Cristo y ve que Cristo sea el que debe ser glorificado en todas estas cosas. Glorificado cuando decimos en la transformación de las vidas que pasan de una muerte espiritual a una vida espiritual eterna, que hay un cambio originado a partir de Cristo en una familia, que alguien que no tenía propósito y sentido comienza a tener propósito. Bueno, estas transformaciones que hace justamente el poder del amor de Cristo en nuestros corazones. No es una mera actitud del corazón, o sea, no es un emocionalismo el amor, como el amor humano que a veces nos prodigamos unos a otros. No es tampoco la victoria de la voluntad. Yo he decidido querer a una persona. Hay personas muy amorosas hoy y no tienen a Cristo porque manifiestan justamente una emoción o parte de su esencia. Son personas libres a pesar de no tener a Cristo. Tendrán que resolver eso que es muy importante para sus vidas, pero tampoco es un acto de voluntad. No es ayudar a Jesucristo a presentarlo a Él por mis propios méritos. No, es encarnar a Cristo para que Él pueda, a través de nosotros, brindarse en autoridad para que nos podamos amar unos a otros. Esta es la misma esencia de la vida cristiana y nos afecta tanto en el tiempo como en la eternidad, porque el cielo será
una comunidad eterna de amor, entonces la práctica debe comenzar acá. Por eso es que los principios, así como deliberadamente el mundo vive sin fe, sin esperanza, sumidos por la esclavitud, donde el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, ha puesto al hombre bajo cautiverio, el reino de los cielos tiene justamente un parámetro donde debiéramos anhelar con intensidad todo esto que nos permitirá ser hombres y mujeres totalmente destacados, no porque promocionemos quiénes somos, sino porque Cristo hará que esto se vea reflejado. Este es el segundo aspecto. El tercer aspecto es el hecho de compartir el Espíritu Santo que debería guardar a los cristianos de la desunión. El Espíritu Santo, tal cual hemos leído anteriormente, trae unidad. Pablo necesitaba que se cumpliera el gozo, ese gozo, y Pablo iba a estar satisfecho si en realidad veía que los hermanos habían aprendido la lección. Completen mi gozo. Mi gozo se va a sentir, voy a sentir que lo que yo sembré de parte de Jesucristo está reflejado en ustedes y eso va a hacerme completamente feliz. Así que Pablo estaba aspirando al crecimiento sostenido de los cristianos en la iglesia de Filipos. Así que el Espíritu Santo es un ser humano con Dios y con los demás seres humanos y es quien nos permite vivir esta vida de amor que es la misma que Dios ha querido que nosotros vivamos. Es una persona que, el Espíritu Santo es una persona. Siempre hemos hablado el Espíritu como algo invisible, pero es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, Él cohabita, convive, comparte, debe levantarse con nosotros en las madrugadas, en la noche. Él está con nosotros, por lo tanto, tiene la finalidad de ser el tutor, el que nos ayuda a crecer con firmeza en esta etapa de desarrollo hasta que podamos finalmente crecer a la estatura de la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Por supuesto, en la eternidad. Pero entre tanto que estamos acá necesitamos de estos auxiliares que Dios ha puesto, la persona del Espíritu Santo. La existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión. El móvil no debe estar centrado en el egocentrismo, sino en la humanidad. Cuando nosotros vemos la necesidad de la humanidad, nos salimos de nuestros intereses personales y vamos en pos de aquellos que tienen necesidad. Siempre recordaré en una época cuando en principio nos habíamos casado con Mónica y nos comisionaron, nos dieron la posibilidad de ser líderes de una red en la zona de Banfield, de la familia López. Yo recuerdo que en esa casa muy humilde no había muchas cosas que sobraban en el lugar, pero había mucha riqueza en dar, en el corazón. Y a veces las personas terminaban la reunión y había un canasto con algunas papas, algunas cebollas. Y la pregunta de Marcelo era, ¿cómo andás con alimentos en tu casa? Ahí tengo poquito. Bueno, tomá, llévate algo de acá. Y a veces la canasta quedaba absolutamente vacía. Y después lo mirábamos a Marcelo y le decíamos, ¿y te quedaste con nada? Y bueno, y él decía, Dios proveerá. Era un poco arriesgado en decir eso, pero movía también la voluntad de otros para que fuera él provisto de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque entendía que había una satisfacción en dar. Se perdía todo lo que era el mirarse a sí mismo y ver a los otros como un hermano que también necesita sentir que el afecto de Dios no es un discurso, sino que es lo que ahora en este mismo momento está sucediendo aquí en el comedor. Cientos de personas recibiendo alimento porque la iglesia ha considerado que es mejor dar que recibir. Y es un brazo que se extiende frente a la necesidad. Otro de los aspectos que el apóstol Pablo hacía mención es la existencia de la compasión humana debería guardar la desunión. No fuimos creados para enfrentarnos unos a otros, sino para sumarnos en la búsqueda del propósito de Dios para la humanidad. Por eso es interesante cuando hay esfuerzos mancomunados como la tarea misionera, cuando nuestro pastor Gabriel de Misiones convoca, alienta a que como equipo, como iglesia, podamos todos ser parte a veces de una tarea o una misión para que el mundo crea que estamos
comisionados a brindar lo mejor que tenemos de lo que nos ha dado Cristo. Y la última exhortación del apóstol Pablo es más personal. Dice que no puede haber felicidad para uno mientras sepa que hay desunión en la iglesia en la cual es tan querida. Entonces Pablo no podía entender, no podía admitir que pudiese haber una satisfacción personal en nadie si en realidad había desunión. Por eso esto es uno de los flagelos que ha atacado a la iglesia en toda la historia. O sea, hoy se hablan sobre cuestiones de pensamientos diversos y la verdad es que podemos tener cientos de pensamientos, pero a la hora de sentarnos en los propósitos y los planes de Dios no se discuten. Las formas las cuales llevamos adelante el reino de los cielos, sí, pueden tener diferentes instrumentos, diferentes estrategias, diferentes instancias, pero lo que no se discute es justamente lo que la carta nos exhorta, a tener unidad en el propósito por el cual hemos sido llamados. Y es ni más ni menos lo que dice Pablo. Si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable entre ustedes, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo esto que se refiere él está hablando sobre el propósito. Y en el 3 que dice, nada hagan por contienda ni por vana gloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Un gran trabajo personal, ¿no? No solamente de domar el ego. Me pusieron en mis manos un libro que después lo voy a leer sobre cómo domar el ego. Es interesantísimo porque nos ayuda a entender qué posición tenemos que tomar. Y habla sobre el tema de la humildad. La humildad y la mansedumbre, dos elementos a veces tan centrales en la vida del cristiano. Cómo ser manso y humilde, y Jesús nos ayudó y nos invitó también, dice, sean mansos y humildes y hallarán paz. Evidentemente, estos impulsos que a veces están en la naturaleza del hombre de no ser humilde, que humilde no está referido a lo que es una posición social ni económica, está hablando a una condición de comportamiento, a veces imperceptible, pero que se manifiesta en la vida de las personas que no logran o no hacen factible o posible el crecimiento de la iglesia por falta de humildad y por falta de mansedumbre. El manso es aquel que puede tener la capacidad de obedecer indicaciones que son buenas para nosotros. Y todo lo que la palabra de Dios trata de darnos es instrucciones para que en amor podamos recurrir a Cristo y ser sinceros también. Y presentándonos delante de la presencia de Dios, decir la verdad, Jesús, esto me cuesta, esto me resulta difícil, esto no lo digiero, esto es parte de mi naturaleza. ¿Cómo es que hago para aceptar todas las demandas, para vivir una vida despojada de todas aquellas cosas que son difíciles para mí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino todo lo contrario. Cada cual, dice también, viendo por los demás o por los otros. Y acá viene el punto central sobre el deseo y la nota donde pone Pablo, y dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.